Buenos días, familia. Es una gran bendición, un gran honor, un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo una pequeña porción de la palabra, deseándoles que la paz del Señor siempre permanezca con ustedes, con sus familias. Y vamos a empezar con una pequeña oración. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana te damos gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, que Él es el que nos consuela, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos anima cuando estamos desalentados en cada momento, Señor. Hoy te pedimos, precioso Espíritu Santo, que seas tú con nosotros, avivando ese fuego, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que nuestro espíritu nuevamente se alinee al tuyo, Dios. Hoy ponemos nuestro día en tus manos, Señor, que cada decisión, que cada andar, Señor, sea dirigido por ti, Señor, en todo momento, Padre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor. Hoy, Padre, estamos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, ese pan de vida, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Que sea tu Espíritu el que nos hable el día de hoy, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy me tocó a mí compartirles una pequeña porción de la palabra y nos vamos a ir a Gálatas 5, 17, 18. Y dice así la palabra. Bueno, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y del Espíritu es en contra de la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Eso lo podemos ver en Gálatas 5, 16 y 17. Y aquí estamos viendo que realmente la palabra nos anima, nos está exhortando, nos está avisando, advirtiendo que nosotros debemos de andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es una advertencia que nos está diciendo, es algo que nos está instruyendo. Y dice en el 17, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y aquí podemos ver la Biblia que nos refiere que cuando nosotros conocemos de Cristo, nuestro conocimiento en cuanto al pecado cambia. Ya nuestros pensamientos son diferentes. Cambia porque somos ya conscientemente, nuestra conciencia nos habla que, que si nosotros estamos en el pecado o moviéndonos en la carne, Dios se entristece. Pero sin embargo, a pesar de saber todo eso y hemos sido salvados, esa parte de nosotros, esa parte humana que se opone en contra de las cosas del Señor, que es la carne y los deseos de nuestra carne, siempre están peleando. Es una pelea campal entre lo que es la carne y el espíritu. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Mientras estemos en este cuerpo, la lucha será permanente. Enfrentaremos diariamente esa batalla. Le digo, es una batalla campal, porque nuestra carne siempre quiere hacer y satisfacerse con esos deseos. Es ahí el desafío que nosotros tenemos, que cada uno tiene que luchar para no caer y dar lugar a los deseos de la carne, a esos deseos pecaminosos. Para satisfacer esos deseos pecaminosos es lo que tenemos que luchar. Son desafíos que nosotros diariamente tenemos en nuestra vida. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo cumple muchas funciones, pero uno de sus propósitos principales es que nosotros glorifiquemos a Cristo, glorifiquemos a Dios. En la vida del creyente es lo que tenemos
nosotros esa batalla y tenemos que ganarla para que los hijos de Dios estén por el camino de la transformación, porque nosotros estamos siendo transformados conforme al deseo y al propósito de Dios. Eso es algo que el mismo Jesús nos dio un ejemplo de que podemos vencer. Él vino en forma de carne y pudo vencer esos deseos de la carne, que también se oponían en él y querían entorpecer la obra de Dios, el propósito que Dios tenía para Jesús aquí en la tierra. Y muchos de los cristianos se lamentan porque están siendo derrotados con facilidad. Con facilidad pecan y caen fácilmente a esos deseos de la carne. ¿Por qué? Es posible que asistan a la iglesia y lean la Biblia, pero andan descuidando la obra del Espíritu de Dios en su vida. Eso es algo primordial. Y si es cierto, muchos están yendo a la iglesia y leen la Biblia y dicen, ¿por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si estoy yéndome a congregar? ¿Por qué no puedo ver que mis oraciones son escuchadas? No, tenemos que ser cuidadosos si realmente el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Debemos de ver y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que el único que se opone y pone resistencia a los deseos de la carne es el Espíritu Santo. Lo pudimos ver aquí en el versículo 17. Es el único que puede hacer ese frente a esos deseos de la carne, a esa parte humana de nosotros. Es el único que tiene el poder y la facultad para poderla vencer. Es decir, que nosotros no podemos vencer esa parte nada más con tener la voluntad. No podemos vencer el pecado, no podemos vencer esos deseos de la carne solo con que nosotros tengamos esa fuerza de voluntad. No será suficiente. Necesitamos la presencia y la guía del Espíritu Santo de Dios. Si continuamos nosotros luchando contra alguno de los pecados que se están presentando en nuestras vidas, vamos con nuestras fuerzas, vamos a ser vencidos y derrotados nuevamente. Pero si consideramos que nosotros hemos sido derrotados otra vez, una y otra vez, es tiempo de realizar una pausa y de ponernos a meditar si el fuego del Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros. Esa es la parte, esa es la clave. Eso es lo que nos puede ayudar a poder vencer los deseos de la carne y el pecado. Ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego que es un fuego consumidor, debe de estar vivo dentro de cada uno de nosotros para poder vencer y no satisfacer los deseos de la carne. Yo les animo, mis hermanos, que reconozcamos cada uno nuestras debilidades y busquemos la ayuda en Cristo, porque supuestamente Él siempre está presto a escuchar nuestro clamor, nuestras oraciones. Que nadie cambie ese deseo y búsqueda. Que empecemos por el primer paso, que le pidamos al Espíritu Santo que se encienda dentro de nuestras vidas, dentro de cada uno de nosotros, y que permitamos
que la obra maravillosa de Dios empiece a cumplirse en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, es el que nos da esa resistencia para poder vencer esos deseos y ese pecado. Solamente Él, no por tus fuerzas naturales, por tus fuerzas humanas. Permitir que la obra de Dios, que es maravillosa, que solamente Él la tiene, Él nos puede ayudar a ser más que victoriosos en Él. Padre, te damos gracias, Señor. Y hoy te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo. Te clamamos, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Que ese fuego consumidor, ese fuego de tu Espíritu Santo se avive nuevamente en cada uno de nosotros, Señor. Para poder vencer todas las barreras, todos los obstáculos, todos esos deseos pecaminosos, para poder vencer el pecado, para poder vencer la adversidad, para poder vencer todo lo que nos acecha diariamente, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ese precioso Espíritu Santo que tú nos has dejado para poder, Señor, fortalecer nuestro espíritu. Hoy te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Si alguno de mis hermanos está siendo atacado y está siendo vencido, hoy te pido, Señor, te pido un pronto rescate, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que le hable a su corazón, el que le hable a su vida, y que por sus propios labios, Señor, por su propia decisión, hoy te clame y te pida que tú seas con él, Señor, que tú entres a su corazón, que tú le ayudes a poder vencer cada área de su vida que aún no ha sido vencida, que aún no ha sido conquistada. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.